Bueno, lo tengo, ¿está Macarena en línea? Ah, bueno, ¿la puedo saludar y todo? Mirá qué emoción. Macarena Santolaria es analista de trabajo de ingreso de Fundar y ya la saludo. Hola Macarena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto. Un gusto en saludarte y muchas Gracias. gracias por atendernos. ¿Pronuncié bien el apellido? ¿Santolaria es así? Perfecto. Mira qué bien. Perfecto. A veces se confunden, pero ahí salió bien. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, cuando te contacté te decía que había leído tu nota en el Clarín Económico del domingo, que plantea un tema que a bueno, que a mí me preocupa hace mucho, y por lo tanto me gustó. Este, Uno siempre tiende Vamos. a gustarle las cosas que piensan parecido, ¿no es cierto? Porque claro, lo que vos planteás en ese artículo, ahora vamos a ir a los detalles, empezás a mirar el tema de la inteligencia artificial incorporada a un país que necesita un shock de productividad. O sea, el drama que tiene la Argentina de estas últimas décadas es que por distintas razones que no vamos a repasar ahora, pues nos quedamos sin tiempo, Argentina ha perdido, ha dejado de usar la palabra productividad, y en un momento en donde tenés una macro que empieza a ordenarse, que tenés un tipo de cambio más bajo, donde todo tira porque el sector público hace un ajuste, etcétera, bueno, si no lográs aumentar la productividad, estás en un problemón. Y ahí es donde aparece el tema de la inteligencia artificial, no ya como un fenómeno que va a terminar con el mundo, sino que no lo sea, a lo mejor sí, con un fenómeno más práctico, ¿no? Más maleable. Entonces, primero te pregunto, yendo a este último, si estás en el bando de las, más allá de las cosas concretas, en el bando de los tremendistas o en el bando de los optimistas respecto a la inteligencia artificial. Bueno, es buena la primera pregunta porque es un poco como el argumento y lo que busca hacer la nota es eh, no atacar a los catastrofistas o a los tremendistas, pero un poco decir que el argumento o que ese debate no nos sirve. Un poco la idea es, si nuestro principal problema es que es una década que si uno mira punta a punta, no aumentamos la productividad, si el problema es que queremos desarrollarnos, que la discusión y el debate gire en torno a la IA nos va a matar a todos o la IA nos va a dar una tierra de abundancia y de desarrollo total, como si la idea de la discusión es la utopía o la distopía, eh, bueno, nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada, ¿no? Porque sea la inteligencia artificial nos va a sacar todos los trabajos, o sea, la inteligencia artificial por sí sola nos va a dar todo lo que necesitamos. Así que ahí un poco podría decirse que la posición que tengo, que tenemos, que estamos discutiendo desde Fundar es un optimismo realista. Un poco la idea es, bueno, en primer lugar, si queremos que la inteligencia artificial nos sirva para desarrollarnos, para aumentar la productividad, para tener trabajadores más formados, lo primero que tenemos que hacer es salir del debate de la ciencia ficción. Eh, Acá hay un punto que es nada, que un poco lo desarrollo en la nota. Obviamente es importante que a nivel global se debatan los riesgos que existen y que son serios, sea laborales, sea éticos, sea de seguridad y de geopolítica, de la inteligencia artificial, pero la idea es, acá en Argentina el principal problema no es todos estos riesgos que además a veces se plantean en términos de las futuras potencialidades de la inteligencia artificial, en esto que se conoce como la superinteligencia o la AGI, que es como ese momento hipotético en donde la inteligencia artificial sea más inteligente que el humano, por decirlo de alguna manera. Bueno, esos debates en Argentina principalmente deberían estar centrados en que no se está implementando lo suficiente en el sistema productivo, justamente para aumentar la productividad de los sectores. Sí, digamos, Un poco lo eso, que vos como decís es... anticatastrofista, Está bien. realista y algunos días optimista, algunos días más pesimista, pero sí salir de la ciencia ficción y del catastrofismo. Sí, lo que vos planteás es, bueno, es como nos pasa en otras cuestiones. La verdad que sin ser antipatriota, la Argentina sentada en esos foros de geopolítica o yo participé en los foros del G20, imagínate, de esos foros, la verdad que, digamos,
nuestra voz puede ser escuchada, pero hasta ahí y no mucho más. Y es mucho más importante que podamos ver cómo nos metemos en esta historia. Yo sigo mucho, no sé si los bueno, ahora no voy a poner, no podía poder decirte los nombres, pero un grupo de economistas canadienses que han trabajado mucho en cómo se incorpora la tecnología nueva, en este caso la inteligencia artificial, a la vida diaria, digamos, ¿no? Y vos planteás ahí tu artículo, bueno, que Argentina tiene, por empezar, poca adopción, o por lo menos una adopción relativamente baja de inteligencia artificial, y esto lo hago, lo digo y lo pregunto simultáneamente, poca incorporación como sistema, digamos, ¿no? Porque yo puedo usar, qué sé yo, alguna herramienta de la inteligencia artificial para ciertas cosas, pero no he cambiado mi manera de funcionar alrededor de ese sistema. Yo hace muchos años, cuando recién salía el celular, hacía el ejemplo del teléfono de línea del celular, digamos, ¿no? Yo tenía en mi casa, bueno, vos no, digamos, lo habrás visto en alguna foto antigua, ese teléfono a disco que se usaba cuando yo era chico, y de pronto me encontré con un teléfono que tiene, bueno, todas las cosas que tiene un teléfono celular, no los smartphones, pero ya un celular. Y yo usaba los dos de la misma manera, digamos, no había cambiado mi forma de mezclarme con esa tecnología de una manera más eficiente. ¿Cómo hacemos para meternos ahí? Bien, bueno, buenísima esta pregunta también, porque ahí hay un tema por un lugar tenemos la discusión sobre cuánto se está adoptando la inteligencia artificial, es decir, cuántas empresas están adoptando inteligencia artificial, y hay una segunda pregunta que es importantísima, que es, bueno, pero ¿qué tipo de inteligencia artificial estamos adoptando o para qué uso estamos usando IA? Y ahí sí, el dato que cito en la nota es la del BID, que quizás como la encuesta más seria que se realiza en América Latina sobre adopción de tecnologías, que dio en 2023, igual es hace ya 2 años, así que naturalmente va a ser más alto hoy, pero dio 14%. Eh, Así que sigue siendo relativamente bajo, igual en otras encuestas de la región es bajo, como tampoco uno cuando hace las encuestas, ahí es donde se da cuenta efectivamente de que ante esta narrativa de todos estamos usando inteligencia artificial para todos los usos productivos, bueno, cuando uno va a encuestar efectivamente a las empresas, cuesta a veces encontrar ese 100% que aparece en la narrativa. Y después es buena la pregunta de qué tipo de inteligencia artificial estamos usando y para qué usos, porque ahí hay una cuestión que también se plantea en la nota, que es, si nos quedamos únicamente con la idea de que la IA es ChatGPT, va a ser difícil que efectivamente la gente de distintos sectores productivos encuentre la manera de entender cómo implementar inteligencia artificial para cada trabajo, para cada empresa. Porque bueno, acá es un debate ya más bien técnico, pero la inteligencia artificial son muchísimas técnicas que a partir de 2022 la que más se ha popularizado es la IA generativa, que es ChatGPT, que es básicamente un chatbot que sirve para muchísimas cosas, pero un poco la idea que tratamos de proponer es cuando uno va a los sectores productivos, que ahí hay algunos casos citados, podría ser el agro, puede ser la energía, puede ser la salud, cuando uno consulta con las empresas, tanto las que están desarrollando inteligencia artificial como las que están implementando inteligencia artificial, bueno, son técnicas capaz un poco menos populares que los chatbots. Son técnicas, esto también, la inteligencia artificial lleva décadas de desarrollo, y son técnicas más bien de machine learning, o de técnicas más clásicas de inteligencia artificial, que justamente son curadas y son modelos que son desarrollados específicamente para las necesidades y para los datos que están disponibles en cada sector. Y ahí, por ejemplo, no sé, en el agro se están utilizando imágenes satelitales y drones, que los drones, digamos, van por encima de los campos, lo que hacen es toman imágenes, que esas imágenes después son analizadas con algoritmos de aprendizaje automático y que sirven para soluciones que naturalmente en el día a día un humano tomaría mucho tiempo hacerlo, que es contar plantas o que es detectar plagas o en ganadería, que es, por ejemplo, monitorear el ganado, ¿no? Que son tareas que un humano, un trabajador tomaría mucho tiempo hacerlas. Bueno, lo que está sucediendo con la inteligencia artificial en estos casos específicos, en donde hay técnicas desarrolladas específicas para cada sector,
es que, bueno, se ve un aumento de la productividad, pero no es un chatbot, no es, no sé, la IA de Twitter, no es Elon Musk, son soluciones que son desarrolladas por empresas que son nacionales. También ahí hay una fuerte presencia muy importante de los centros e institutos de investigación que están en distintas provincias del país. eh, bueno, que lo que hacen es básicamente colaboración público-privada para desarrollar modelos de inteligencia artificial que sirvan específicamente para problemáticas o para cuellos de botella que hay en ciertos sectores y que, bueno, ahí sí se están viendo aumentos de la productividad. Eh, Como un poco la idea es esto, veamos qué están haciendo los sectores, como de qué manera están colaborando los actores para implementar soluciones de IA, más allá de lo que vemos en los videos de Twitter y lo que nosotros hablamos con ChatGPT. Inclusive, o sea, en estos casos, algunos de los ejemplos que vos citás, casi todos, ni siquiera tienen, o sea, ni siquiera, no tienen la amenaza de sustituir trabajo, sino que todo lo contrario, digamos, le ayudan a que ese trabajo sea mucho más productivo, digamos, ¿no? Justamente. Macarena, el otro tema que me preocupa, poniéndome del lado, no tremendista, pero por lo menos ni siquiera pesimista, realista, para usar tus mismas palabras. Tenemos un problema en la Argentina muy serio que tiene que ver con un porcentaje importante de los chicos que ni siquiera terminan el colegio secundario, digamos, ¿no? O sea que ahí tenemos un problema derivado del propio sistema educativo, digamos, ¿no? Y del otro lado tenemos, y esto lo digo por mi cuenta, vos podéis estar totalmente en contra, cierto despilfarro en la educación universitaria, poniendo los recursos en carreras y bueno, básicamente en carreras que están, digamos, que son del siglo pasado para usar, o de principios del siglo pasado, en lugar de poner, dado que tenemos pocos recursos, poner recursos más fuertes bueno, en las ciencias duras, en ingeniería, bueno, en desarrollar temas que estén más cerca de esto. ¿Cómo ves eso y cómo se arregla? Bueno, ahí se me trabó un poco, pero creo que básicamente es sistema educativo y las carreras del Mm, sistema universitario, ¿no? mm, Como cómo orientarlas eh, a esto. Bueno, ahí es, yo la verdad, en lo que es educación y trayectos universitarios específicos sobre IA, me excede, hay gente que sabe mucho más, eh, pero sí es, digamos, todo lo que es la inteligencia artificial en el mundo, en las ramas de las ciencias de la computación y la informática, hay un montón de carreras hoy que quizás, bueno, uno se dice ingeniería en sistemas, se necesita un trayecto especializado, específico sobre inteligencia artificial para hacer el salto y que esos graduados puedan especializarse en inteligencia artificial, pero digo, no estamos muy lejos de hacer ese salto. Creo que ahí un poco la cuestión es más coordinación de actores, quizás ahí es clave, bueno, el financiamiento, lo que conocemos, la universidad pública y sobre todo los centros de investigación que existen, el sistema científico-tecnológico que tiene nuestro país, en donde hay muchos graduados de carreras del mundo de la ciencia de la computación e informática, que después siguen sus carreras, haciendo maestrías, haciendo doctorados, especializándose en estas técnicas, ¿no? Entonces, como que un poco a veces sucede en el debate de la inteligencia artificial, de cómo es algo tan nuevo, uno se pregunta cómo vamos a hacer para seguir esta carrera. Un poco es verdad que se están acelerando los tiempos, pero tampoco es que hay que inventar la pólvora y que son, digo, son recetas que quizás hay que hacer más esfuerzo, hay que coordinar con más actores, hay que poner más recursos, pero es, bueno, financiamiento de carreras estratégicas específicas de ingeniería vinculadas a todas las técnicas que involucran la inteligencia artificial. eh, y bueno, y también el financiamiento del sistema científico-tecnológico, que al fin y al cabo son los científicos y los especialistas que mejor saben en cada provincia a lo largo del país cómo implementar inteligencia artificial. Creo que es un poco eso. Vos sabés que antes de hablar contigo hablaba con Fernando Navajas, que es un economista, hablábamos es el economista jefe fiel, hablábamos de temas energéticos, porque ayer se publicó la reforma de los entes reguladores, etcétera,
y me decía, o decíamos en conjunto, el problema del capital humano del sector público argentino, porque vos podés armar una, un esquema ideal respecto de un ente regulador, para usar el ejemplo que usaba Fernando, pero después está gente, y gente que capacitada en un sector público que tiene bajos sueldos, que no atrae salvo a patriotas, decía él, o a mártires, digo yo. Y vos proponés, o ustedes proponen en el trabajo, a lo largo del trabajo, en el marco de esta asociación pública-privada, o el hecho de que los centros científicos estén en consonancia o en coordinación con el sector privado, cosa que en la Argentina cuesta mucho, porque hay como una especie de, bueno, hay como una especie de, no sé si llamarlo trauma o mito o lo que fuere, que no hay que mezclar, que no hay que hacer negocios con el sector público, esas cosas raras, y que además ahora se ha visto agravado. Primero porque lamentablemente los últimos años han burocratizado y politizado entes que normalmente no deberían estarlo, y eso es así, pasó. Y segundo porque a raíz de esto, o no solamente a raíz de esto, hay una concepción por parte del gobierno de que todo eso hay que desarmarlo. Entonces, acá hay, yo diría, un triple desafío, porque tenés el desafío del sector privado, el desafío del sector público, el desafío de no convertir un ente útil otra vez en una burocracia que no funciona, ¿no? Totalmente. Creo que es un debate complejo en donde nosotros quizás la postura es, estos centros tienen que existir, uno después tiene que preguntarse qué gobernanza uno le da, para qué fines, qué tipo de burocracia tiene, pero un poco ahí para separar como en usos y fines. En lo que es adopción de inteligencia artificial, un poco lo que planteamos, acá hay una nota muy interesante de Daniel Yankelevich, también de Fundar, que lo que plantea es, deberíamos tener un centro de inteligencia artificial que funcione como el INTA, ¿no? El INTA es un organismo que es público, que entra dentro de estos organismos que han sido desfinanciados y reestructurados en el último tiempo, de hecho creo que fue la semana pasada, que funciona muy bien. Obviamente uno no puede decir lo mismo de todos los entes públicos y todos los centros del Estado, pero el INTA es un centro que la gente que labura en el sector dice, bueno, yo, un poco la idea de por qué homologar el centro de inteligencia artificial al INTA es, bueno, yo soy un productor agropecuario. Supongamos que yo soy una persona de cualquier sector productivo que quiere implementar inteligencia artificial y no tengo idea cómo hacerlo, porque yo para mí la inteligencia artificial es ChatGPT. Bueno, un centro que funcione como referencia en el sector, con especialistas. eh, También ahí hay un factor muy importante, que es se necesitan invertir recursos para parar la fuga de cerebros que está sucediendo actualmente en el país, justamente para retener el talento y que esos cerebros, esos científicos puedan estar acá y trabajar para que sea implementado la guía en el sistema productivo. Bueno, un poco la idea es esa, como un centro de inteligencia artificial que asista a las empresas, sobre todo a las pymes, que son las que tienen más dificultades de conocimiento y acceso a financiamiento para implementarlo. Eh, un poco en el gobierno anterior se había intentado hacer, finalmente no sucedió, pero sí había habido un préstamo del BID al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que era de 35 millones de dólares, específicamente para que se desarrollen consorcios público-privados en distintos de valor agregado para que se desarrollen modelos de inteligencia artificial. Bueno, esto es la historia que acabas de narrar, ¿no? Como eso iba a suceder, finalmente después el préstamo quedó descontinuado, los proyectos quedaron truncos, esas colaboraciones de esos consorcios que había entre actores del sector privado y público y centros de investigación, bueno, finalmente quedaron en la nada. Y eso, todo eso es solo adopción de inteligencia artificial, es decir, cómo promovemos la adopción. Creo que después hay una segunda punta que es, más allá de cuánto adoptamos inteligencia artificial, cómo promovemos el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Como en qué lugar de la cadena global de valor se inserta Argentina. Y acá, bueno, vinculado un poco con el entrevistado anterior que hablaba de energía,
hay una primera etapa de lo que podría llamarse la cadena global de valor, que también es un trabajo que hicieron los compañeros que están en el equipo de inteligencia artificial de Fundar, que un poco dice, bueno, hay una primera etapa que podría decirse que está basada en materias primas, que es los centros de datos, ¿no? A nivel global se está buscando muchísimo financiamiento y lugares para la instalación de centros de datos, justamente porque la inteligencia artificial demanda de muchísima infraestructura física y además estos centros de datos necesitan de muchísima energía, por un lado, energía para abastecerse y al mismo tiempo de agua, agua limpia para enfriarse, porque son centros que se calientan. Entonces, acá está habiendo una estrategia por parte del gobierno muy fuerte de, bueno, queremos ser el tercer hub mundial de IA mundial en inteligencia artificial, y para eso la estrategia que se está tomando actualmente es la de la instalación de los data centers, que se está mirando a la Patagonia como el lugar para instalarlos y a la energía nuclear como la energía primera que se optaría para abastecer de energía estos centros. Y un poco la postura es como, está bien, o sea, tenemos que hacer eso, tenemos que atraer inversiones en la Argentina, eh, está buenísimo que promovamos que se instalen centros de datos siempre que sea en cuidado del ambiente y de las comunidades de la Patagonia. Después hay un montón de otras etapas en la cadena global de valor de la inteligencia artificial que son de muchísimo más valor agregado que data centers. Ujú. Eh, y ahí tenés, bueno, justamente todas las capacidades de investigación, de desarrollo y de ciencia que tiene la Argentina, que obviamente si están desfinanciadas y si hay fuga de cerebros, va a ser difícil que la Argentina se inserte en esas etapas de mayor valor agregado en la cadena global. Ahora, bueno, si hay una mayor inversión, si tenemos un centro, si retenemos a los talentos y a los científicos que se están yendo, eh, podemos intentarlo. Como tenemos una industria del software y de servicios informáticos en la Argentina, algunas estadísticas de algunos años decían que era el tercer sector exportador de la Argentina. Bueno, tenemos capacidades y potencia en esos sectores. ¿Por qué no aprovechamos y apuntalamos todo eso que tenemos para volcarlo a etapas de la cadena global de valor de la IA que sean de mayor valor agregado? Un poco esa postura. Perfecto, te agradezco mucho, Macarena. Cuando decías lo de fuga de cerebros, me imagino que no pensabas en la China Suárez que se fue a Turquía, ¿no es cierto? Te, te agradezco mucho estos minutos, ha sido muy útil y he aprendido bastante. Te mando un beso grande y saludos por allá. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Chao, Nos vemos. nos vemos.